del Señor. Y esta palabra traté de hacer un trabalengua en el título. Hay una frase que siempre se dice: oído sordo, palabras necias, o palabras necias, oído sordo, ¿cierto? Pero yo a este título de la predicación le puse: oídos sordos a palabras sabias. Porque lo que tenemos que escuchar, no escuchamos. Y lo que no tenemos que escuchar, eso escuchamos. Todos nosotros, muchas veces en nuestra vida como creyente, íbamos como avión. Uy, íbamos así, Señor, ay, oye, la palabra de día tuvo power, hermano. No, sí. Y de repente vino alguien y dice: oye, ¿te diste cuenta? ¿De qué? De esto y de esto. Hoy sí, tenés razón. Y en algún momento dejamos ese llamado de lado por un simple comentario. Abrimos nuestros oídos a las palabras necias y cerramos nuestros oídos a palabras sabias. Y esto vamos a aprender el por qué suceden estas cosas. No hay problema si le baja un poco de ganancia al micrófono, así vamos a evitar que se acople el micrófono. Y vamos a ir a Primera de Samuel. Primera de Samuel. Así suena la trompeta de Dios, así que Primera de Samuel, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Y dice así la palabra del Señor: mientras tanto, el niño Samuel servía ¿a quién? Samuel servía al Señor, ayudando a Elí. Elí era un sacerdote, un pastor. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran no había muchos. Y las visiones eran poco comunes. Continuamos. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Y Samuel estaba dormido en el tabernáculo cerca del arca de Dios. Aleluya. De pronto el Señor llamó y dijo: Samuel. Sí, respondió Samuel. ¿Qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, llame usted. Elí respondió diciendo: yo no te llamé, dijo Elí. Vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a ir a acostar. Luego el Señor volvió a llamar a Samuel. Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, hijo mío, respondió Elí. Vuelve a la cama. Samuel todavía, ¿qué dice? No conocía al Señor, porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó ¿por cuántas veces? Ya todos juntos, por favor, que se escuche así como... Así que el Señor llamó por... Una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba a ese niño. Entonces le dijo a Samuel: ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama. Y el Señor vino y llamó, igual que antes: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Aleluya. Me vibra todo el cuerpo con esta palabra, porque es una palabra hermosa de cuánto Dios puede insistir en nuestra vida. Sí.
Nos damos cuenta que cuando nosotros comenzamos estos versículos de la palabra del Señor, usted estudia Samuel, la historia de Samuel. Samuel justamente nace desde una madre que era estéril. Para Dios, una mujer estéril no es ningún problema, porque Dios es un Dios de milagros. Dios, aquello que no tiene vida, le da vida. Aquello que no tiene solución, da solución. Aquello que está muerto, vuelve a tener una vida distinta, una vida diferente. El Dios que nosotros servimos es el Dios de lo imposible, que hace cosas posibles. El Dios que nosotros servimos es aquel que restaura vidas, es aquel que sana enfermos, es aquel que restaura matrimonios, es aquel Dios que da nuevas oportunidades, es aquel que nos ve nuestra condición. Simplemente es un Dios que nos abraza en la condición que estamos y nos limpia, nos restaura y nos ama. ¿Cierto? Eso nosotros lo tenemos más que claro y lo vivimos diariamente, porque se imagina si Dios de una u otra manera actuara frente a una infidelidad de nosotros, a una. ¿Qué cree que pasaría con nosotros? Si Dios tuviera esa frase, si me las hace, me la paga. ¿Ah? ¿Se imagina? Porque muchos de nosotros somos así. Tenemos ese tipo de expresiones. Es una sola vez nomás. No hay una doble oportunidad, ni tres oportunidades, ni cuatro oportunidades. Pero Dios es un Dios que tiene la capacidad de amarnos diariamente. La palabra de Dios refleja y dice que su misericordia se renueva cada mañana. Por eso anoche, si usted se portó mal y hoy día está con vida, es porque hoy su misericordia se renovó para usted. Si usted en un momento dado dijo, no, yo ya no quiero saber más de la iglesia, más encima ese pastor entero feo, y todo lo demás que usted pueda decir de mí, aún así, hoy la misericordia de Dios nació para usted. Mire, hay un sol, tenemos una playa hermosa, podemos compartir, podemos reír, podemos abrazar. Eso se llama fidelidad de Dios y cumplimiento de su palabra. Pero a diferencia de nosotros de este tiempo, dice la Escritura que Samuel, antes de nacer, su madre era una mujer que andaba en busca de poder ser mamá. Quiero que toda mujer, cuando se casa, cuando conoce a alguien que ama, ¿cierto? Con el tiempo desea tener una familia, desea, ¿cierto? Tener hijos. Bueno, hay una generación, entre paréntesis, que prefiere un perrito que una guagua, un gatito que un bebé. Y está bien tener animales, pero no es lo mismo la gran bendición, como lo dice la Escritura, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son una herencia, hermano. O sea, es un regalo de Dios. Aunque usted diga, ¡ay! ¿Ah? Yo a mi hijo, al primer hijo, Fernando, cuando fui padre primerizo, era gordito todo y yo lo mordía y decía, ¡ay, qué rico! Me dan ganas de comérmelo. Ahora que tiene 19, yo digo, ¿por qué no me lo comí? Porque vivimos circunstancias. Pero amamos a nuestros hijos, deseamos estar con ellos, nos hacen rabiar, ¿cierto? Muchas veces, pero aún así le amamos, nos encanta estar con ellos. Yo disfruto mucho con mis hijos, con mis 3 hijos. Yo desde que Dios me dio la oportunidad y la gran bendición de ser padre, yo he disfrutado de mis hijos desde pequeño. Cuando mi esposa, nosotros supimos que íbamos a ser padres de mellizos, imagínate, teníamos a nuestro hijo, tenía 5 años, nacen los mellizos, Josefa y Esteban. Yo llegaba de la minería a mis 7 días de descanso y yo a veces me iba solo con los 3. Así un banano me compré con 2 mamaderas, aquí unas cosas acá, y en ahí llevaba los termos. Así que acostaba un mellizo, un niño acá, la niñita acá, y el Fernando iba ahí agarrado. Y me iba por toda la Sofri paseando con ellos. ¿Sí? Fui padre luchón.
Pero fueron etapas que he disfrutado al máximo cuando uno tiene un hijo. Entonces yo me imagino esta mujer deseando poder tener un hijo. Era tanta la desesperación de esta mujer que Elí, de una u otra manera, cuando ve a esta mujer que se acercaba al templo pidiéndole: Señor, me gustaría tener un hijo. Señor, por favor, oiga, siervo Elí, ore por mí, yo quiero engendrar hijo, me gustaría. Dice que el siervo Elí vio en ella y dijo: oye, estás borracha. Era tanto, sí, era tanta la angustia de esta mujer. Era tanto su rostro desfigurado de tanto sufrir por no poder tener un hijo, que Elí creía que esta mujer estaba borracha. Pero ¿por qué estoy contando esto? Porque Dios conoce nuestro corazón. Elí, el siervo de Elí, el sacerdote Elí, no vio lo que Dios ya estaba viendo. Estaba viendo una mujer que sería un instrumento en las manos de Dios, porque de ahí nacería un próximo profeta que traería esa palabra, esa voz que era necesaria en aquellos tiempos. Porque no había profecía, ya no estaba ocurriendo eso, ya no había palabra de Dios en la vida del pueblo de Israel. Necesitaban un hombre que realmente aprendiera a escuchar la voz de Dios. Sí, que aprendiera a escuchar la voz de Dios. Y es que en medio de estos tiempos vivimos un tiempo donde escuchamos un sinfín de comentarios, un sinfín de opiniones en relación a la vida de un creyente, en relación a la vida de la iglesia. Hoy día vemos una iglesia que ha vuelto la palabra de Dios en simples sermones almáticos, en sermones que pasan por un filtro del alma y luego son entregados, y no hay una palabra fresca, directa de parte del Señor. Sermones que hablan de cómo yo me siento, de lo que yo pienso, de lo que yo opino, pero no de lo que Dios piensa, de lo que Dios siente y de lo que Dios estableció para el bien de esta humanidad. Nos cuesta. Por eso hay muchas voces. Yo pienso que la iglesia debería ser así, pastor. ¿Ya? ¿Dónde dice eso? No, que es lo que yo pienso. Ah, muy bien. Yo pienso que usted debería hacerlo de esta manera, hermano. ¿Dónde dice eso? Porque la iglesia de Jesucristo no se basa en emociones. ¿Se imagina nosotros como pastores le pidiéramos la opinión a todos los que están presentes en cómo se ve este color? Algunos dirán: se ve bien, pastor. Otros, ¿qué van a decir? Parece flotador, pastor. Usted se ríe porque lo pensó. ¿Sí? Porque todos tenemos una opinión diferente, y esas opiniones diferentes son las que muchas veces hemos escuchado y nos han desvirtuado el camino por el cual nosotros fuimos llamados. El escuchar voces, opiniones de cómo sería, pero no como Dios dijo que tendría que ser, nos ha llevado a estar en el lugar que estamos. Nosotros podemos ser hombres o mujeres que sirvamos al Señor, pero eso no significa que estemos escuchando al Señor. Servir al Señor no me hace una persona que esté escuchando la voz de Dios. Por eso hay muchos hombres y mujeres, siervos del Señor, que muchas veces han caído, se han equivocado. Y uno dice: ¿pero cómo? ¿Supiste? Sí. ¿El pastor cayó? Sí, porque en algún momento dejó de escasear la palabra del Señor y comenzó a haber humanidad en la vida de los siervos. ¿Sabe? Algo personal que yo le puedo comentar, que cada vez que yo estoy abrumado en tomar una decisión, porque a veces uno quiere tomar decisiones,
Y a veces algunos somos rápidos para tomar decisiones. Así rápido, así. No, ¿ah? Rápidos. Pero cada vez que tengo que tomar una decisión que tiene relación a la iglesia, me voy solo a la playa. Solo. No voy con mi esposa, no voy con mis hijos, no voy con algún hermano, algún consejero, algún líder. Solo, hermano. Y yo le pregunto al Señor: Señor, ¿cómo tengo que hacerlo? Porque como humano pongo todo. ¿Y qué pasa si hago aquí, esto, y si muevo esto aquí, Señor? Porque esta obra no es mía. Esta obra es del Señor. Yo soy un administrador de ella nomás. Pero el dueño es el Señor. Porque Él la compró a precio de sangre. Es un valor incalculable que yo nunca voy a poder pagar. Por lo tanto, deseo que el día de mañana, cuando Dios me lleve a su gloria, me diga: siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. ¿Te cuento la última, Señor? Tranquilo, Richard, ya lo sé. Te estaba viendo. Entonces, es posible ser un servidor, es posible ser un hombre o una mujer que sirve en la obra de Dios sin escuchar y sin vivir una vida en dirección del Señor. ¿Cómo podemos asegurarnos de servir y estar escuchando la voz de Dios? Cuando comienza esta historia, dice que Samuel era un servidor. Así comienza esta historia. Él era un servidor. Y no solamente era un servidor, porque, poniendo entre paréntesis, dice que cuando esta mujer queda embarazada, porque el profeta Elí le dice y le declara una sanidad, le dice: vas a quedar embarazada, va a tener un hijo. La mujer se va feliz a su casa y de repente le dice: Señor, si este bebé es verdad, Señor, una vez que nazca y este hijo deje su pecho de tomar, yo lo voy a entregar al templo. Eso hay que, de verdad, disculpe la expresión, pero hay que echarle para hacer eso. O sea, deseando tanto tener un hijo para luego llevarlo que viva en la iglesia. Dice que esta mujer hizo eso. Dice que nació su hijo y en la edad adecuada, cuando el hijo ya dejó el pecho, dice que lo fue a dejar al templo y lo dedicó a la obra del Señor. Y este niño empezó a crecer. Empezó a ver cómo se servía en la iglesia, vio que prendían las velas, vio que armaban la batería, la guitarra eléctrica, dice que armaban los equipos, que él barría, que hacía todo lo que muchos de nosotros hacemos. Incluso dice la palabra del Señor en otra versión, Reina Valera, dice que él ministraba la presencia del Señor junto a Elí. O sea, el hombre había sentido presencia de Dios. Él había sentido ese fuego. Es eso algo que a veces no podemos explicar cuando estamos en las cosas del Señor. Dice que este niño ministraba presencia junto al sacerdote. Pero había algo en el versículo 1 que señala que no había palabra de Dios, había presencia, pero no había voz de Dios. Por lo tanto, Samuel no sabía cuál era el sonido de la voz de Dios. Por lo tanto, Samuel no sabía quién era Dios cuando le hablaba, porque en ese tiempo no había palabra. Él servía muy bien en la obra del Señor, porque no solamente él venía a servir los días domingos y lo citaban a las 10 de la mañana, sino que él vivía en el templo. Él se levantaba para servir y se acostaba sirviendo.
Pastor, muy temprano el día domingo a las 10. ¿Cómo se le ocurre? Pero Samuel vivía en el templo, hermano. Aparte que dice la escritura que Elí era un hombre que estaba casi ciego. Era un hombre que necesitaba bastante ayuda. Pero le faltaba algo esencial, que era escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos hoy han venido a escuchar voz de Dios? Sí. Y es importante poder entender esto. Y yo quiero tomar 3 puntos de esta historia, de esta palabra del Señor. Que no solamente escaseaba la palabra del Señor, sino que la lámpara estaba a punto de apagarse. ¿Sabe? En aquellos tiempos, cuando los viajeros andaban por los caminos, la única forma de poder ser guiados a un pueblo, a una casa, a una residencial, a un templo, era por medio justamente de una lámpara que estaba en los dinteles de la puerta. Y hoy la pregunta es ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está tu vida? Porque hablar de una vida cristiana, la vida cristiana no se basa en lo material que tú puedas obtener en la vida. Eso es fácil. Es fácil, hermano. Usted dirá, no, pastor, es complicado. Es fácil, hermano. Acá hay hermanos chilenos, y yo esto no quiero que se ofendan, pero aquí hay gente chilena, o vamos a decir el chileno de por sí, que siempre reclamamos porque no hay pega. Llegaron los hermanos extranjeros y en 3 tiempos arrendaban departamentos, tenían autos, otros ya tenían como 3, 4 autos, tienen mini pyme. ¿Pero qué tuvieron que ponerle? Ñeque. Trabajar 12 horas, 18 horas, amanecerse, hacer Uber hasta el otro día en la mañana temprano y hacer acá, pintar uñas, ¿no? Y después cortar el pelo, después ir para allá, después venir para acá. Y generaron recursos. O sea, generar recursos es fácil. Porque si no fuese así, hubieran ido a otro país. Pero es fácil generar recursos. Y han sido bendecidos, gloria a Dios por eso. Porque alcanza para todos. ¿Sí? Sobre todo cuando somos hijos de Dios. Porque ahí hay una sola nacionalidad. Entonces es fácil obtener recursos, no es difícil. Comprarse algo que yo quiero es fácil. Pero mantener la lámpara encendida significa algo superior, porque significa negación a mí mismo, significa llenarme de su aceite, vaciar mi lámpara, a lo mejor de mucha agua, a lo mejor de óxido, a lo mejor de un sinfín de cosas que no deja que mi lámpara encienda. Podemos culpar a todo el mundo. No, yo estoy así por él, yo estoy así por él, yo estoy así por él. Pero tú eres responsable de tu propia lámpara. Tú eres responsable de tu propia vida. La escritura lo dice así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda tú. Tú eres responsable. Tú eres responsable. Yo soy responsable. Tú eres responsable. ¿Por qué estoy sufriendo tanto, pastor? La Rosalía. Pero tú eres responsable de lo que te pasa en tu vida. Tú eres aquel que permite que las cosas entren en tu corazón. Mi esposa a veces me pregunta y me pregunta y ella ¿por qué tú eres así? ¿Cómo lo haces? Es que para mí todos los días es un día nuevo en el Señor. Yo no puedo decir que hay cosas que no me dañan. Sí. A mí me llega toda clase de correo, hasta la de las brujas, hermano. Usted conoce el correo de las brujas, ¿cierto? Hasta eso me llegan. Y no ando buscando qué dijo, por qué lo dijo, no me interesa.
Yo lo único que quiero escuchar para que esta iglesia vaya creciendo, para que estas personas que vienen por primera vez tengan un encuentro con Jesucristo, no puede haber una palabra humana, sino que una palabra que transforme vidas, una palabra que transforme matrimonios, que una palabra que pueda traer sanidad al alma. Eso es lo que hoy necesita nuestra sociedad. Necesita palabra del Señor. Una lámpara apagada es poder caminar a oscuras y estar propenso a caer. La primera vez que trabajé en minería, trabajé en minas subterráneas. Trabajé 4 años en minas subterráneas. Así como la cueva de Alí Baba. Sí. Nos demorábamos 35, 40 minutos en camioneta bajar al fondo de la mina. Trabajé 4 años ahí. Y me acuerdo que era tan oscuro porque, imagínate, 40 minutos bajando al fondo de la tierra. Tú apagáis la lámpara acá, ¡pum!, y no veis nada, hermano. Pero lo que es cero. Y muchos de nosotros, por no cuidar nuestro corazón, hemos caminado a oscuras, hemos tomado decisiones a oscuras, hemos hablado a oscuras, hemos caminado por caminos a oscuras, porque hemos permitido que palabras externas de nuestra mente, de otras personas, apaguen nuestra lámpara. La palabra de Dios señala, dice: lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tus palabras. No sé qué asoma entendiendo la palabra del Señor. Palabra, voz de Dios, lámpara. Y a veces uno se da cuenta cuando queda estancado. Porque me acuerdo que cuando estábamos ahí en la minería, en minas subterráneas, hay unos fierritos parecidos a los pedestales que usted tiene que abrir y los tiene que alargar, que son unos punzales. Entonces uno, cuando entra a la mina y tiene que ir a trabajar a un lugar, tiene que mirar la parte de los socavones así y tiene que puntear, porque si no hay veces que hay derrumbe. Entonces uno antes de puntea así para que caiga. Así es. Teníamos que ir a ver equipos porque yo era mecánico operador. Eso fue lo que yo trabajé durante 14 años. Pero no podía llegar y entrar, tenía que preparar el lugar, pero no podía hacerlo a oscuras. Tenía que preparar desde antemano toda la iluminación correspondiente para ver cada detalle de ese sector de ahí de la roca. Porque si yo no veía esos detalles, con la vibración de un motor, con la vibración de una máquina, podíamos ser aplastados. Por eso necesitamos en este tiempo una generación que de una u otra manera pueda mantener su lámpara encendida. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Es aquel que enciende nuestro corazón, nuestra vida. Es aquel que nos impulsa. El Espíritu Santo, aleluya. Es aquel fuego que necesita nuestra lámpara para poder ser encendidos. No necesitamos la aprobación de la gente. No necesitamos un like en nuestras redes sociales. Simplemente necesitamos que el Espíritu Santo encienda nuestra lámpara. Porque muchos siguen divagando, muchos siguen viviendo de su pasado, de lo que hicieron, de lo que pudieron hacer. Pero quiero decirte algo: aquel que comenzó la buena obra en tu vida será fiel en terminarla. Pedro Páez, Dios será fiel en terminarla en tu vida. Aquel que comenzó esa obra en tu vida, Él será fiel en terminarla, varón. Esto no ha terminado. Esto no ha terminado. No ha terminado.
Antes, en la antigüedad, Dios hablaba directamente a Samuel y a aquellos hombres. Pero algo ocurrió. Algo ocurrió. Dios hablaba constantemente, pero algo ocurrió. Fue que comenzaron a permitir cosas. Se volvió un cristianismo permisible. Elí permitió, usted sabe un poquito de la historia. Elí tenía 2 hijos. Los hijos hacían y deshacían, hermano. Tenían bari todos los días, hermano. Todos los días tenían bari. ¿Sí? Dice la escritura que los hijos se acostaban con las doncellas de la iglesia. Dice que los hijos de Elí, del sacerdote, tomaban las carnes, los animales del sacrificio y hacían asado con sus amigos. Dice que los hijos de Elí tomaban las ofrendas y la ocupaban para ir a tomar. Y Elí no hacía nada, no hacía nada. Se borró. ¿Por qué? Porque su emoción fue más grande que una visión. No había palabra y no había visión. No había palabra y no había visión. Usted puede escuchar voz de Dios, pero no puede estar viendo a Dios. Por eso muchos yo he escuchado que me dicen: pastor, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios va a restaurar, yo sé que Dios me va a bendecir, pero no veo nada. No veo. Dios dijo que iba a restaurar mi matrimonio, pero está peor. Mire el ojo como lo tengo, pastor. Mire la boca. Pero no veo nada. Porque una falencia de luz, una falencia de palabra nos lleva también a una ceguera espiritual. Y comenzamos a ver lo que queremos ver. Había un cantante antiguo, Jaime Murrell, que tenía una hermosa canción. Y la canción decía: ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón, no quiero vivir más siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Nosotros necesitamos que nuestra iglesia, que es usted, hermano, comience a ver como Cristo ve. Comience a sentir como Cristo siente. Pero no lo podemos hacer porque las miles de voces que escuchamos: no perdones, no des tu brazo a torcer, eres débil. Si vas a pedir perdón, eres débil. No aguantí. No, siempre estoico. Se lo merece. No. Porque así nosotros pensamos. Pero nos olvidamos que en algún momento llegamos a un altar años atrás, 20 años atrás, 15 años atrás, 3 años atrás, hace un mes, y le dijimos: Señor, te entrego mi vida, Señor. Te entrego mi corazón, Señor. Señor, yo quiero ser como tú, Señor. Y de repente viene alguien y le escupe la cara. ¿Qué? ¿Pero qué hizo Jesús? Puso la otra mejilla. Lo llevaron a una cruz. ¿Qué culpa tenía él? Él llevó tu culpa. Él llevó tus errores, llevó tus pecados. ¿Para qué? Para que siguiéramos escuchando aquellas voces que de una u otra manera nos han ido apartando del propósito de Dios. Cuando Dios nos llama, Dios toma la iniciativa. Si usted piensa que usted viene a buscar a Dios, no.
Dios desde el vientre de tu madre, Dios ya te estaba buscando. ¿Sí? ¿En serio, hermano? Por eso llegaste aquí, ¿no? Algunos dicen, uy, cómo me hubiera gustado conocer a Dios cuando era más joven. Porque no era el tiempo. No era el momento. Era el ahora. Porque el Dios que nosotros servimos no es un Dios del pasado, es un Dios del presente. Por eso hoy estás aquí, a la edad que tú tengas, siendo muy joven, siendo muy adulto, siendo muy niño. Hoy es tu tiempo. Hoy Dios te está llamando. Puede que hoy día Dios esté insistiendo. Puede que algo esté sucediendo en tu corazón. Sientes que hay un fuego en tu interior que no sabes cómo explicarlo, pero necesitas estar con Dios constantemente, buscando su presencia. Sientes que no hay nada en el mundo que pueda saciar tu alma. Yo también probé el mundo, hermano. Si no, todavía fui una blanca paloma, aunque parezco ángel. Pero no siempre fue así. También probé afuera, hermano. También lo pasé bien. También me bailé los de la billota, hermano. También bailé esos bailes, hermano. Pero nada podía saciar mi alma. Por eso yo necesitaba todos los fines de semana para poder salir, para poder despejarme, como se dice, para poder olvidarnos un ratito del problema. Y tenía que hacerlo todos los fines de semana, porque todos los fines de semana me sentía vacío. Me sentía sin sentido. Un copete, claro, uno se toma un copetito. Pero al otro día, ¿cómo te sentías? Vacío. Vacío. No estaban los amigos. No estaban las risas. Ya no había con quién conversar. Brother, vamos un ratito más. Ay, perrito, estoy trabajando, no puedo. ¿Cómo lo hago? Pero bendito encuentro con nuestro amado Señor. Bendito encuentro. Que el día que Él apareció, aleluya, nos llenó por completo, hermano. No quedó ningún espacio. Ningún espacio, hermano. No tengo espacio para carretear. No tengo espacio. Y no es que, que fome el pastor. No, tengo mis carretes santos. Sí. Y la paso genial. Y también me amanezco, hermano. Sí. Con Coca-Cola cero. Pero me amanezco. Y la paso chanchos, porque la paso con mi familia en la fe. Y reímos y a veces lloramos. Y la pasamos genial. Pero cuando me levanto me siento bien, porque estuve con los míos, estuvimos hablando del Señor, estuvimos instruyéndonos en la palabra del Señor. Porque no hay nada en este mundo que nos pueda llenar, más bien su palabra. Dios es intencional con nosotros. Porque si hoy estás aquí presente es porque Dios te está llamando. Puede que usted diga, hoy pastor, yo dejé de venir a la iglesia y nadie me llamó. ¿Y por qué está hoy día aquí? ¿Sabe por qué usted está aquí o no? Porque Dios tiene un plan contigo. Y Él es el que te está llamando. Te está llamando, te está llamando. Usted puede estar enojado conmigo. Usted puede estar enojado con un líder. Usted puede estar enojado con la iglesia. Usted puede estar enojado con todo el mundo. Pero a pesar, la voz es tan fuerte de Dios que aún así es mayor de poder estar aquí. No, pero estoy enojado. No importa, pero tengo que estar. Yo necesito estar con el Señor. Necesitamos estar con el Señor. No es fácil. Sí, no es fácil. ¿Usted cree que como pastor para mí es fácil estar aquí? Si yo le veo las caritas a todos. ¿Sí? ¿Usted cree que para uno es fácil? Porque todos tenemos una imagen distinta de cómo debería ser un pastor. No es fácil para todos.
Para ninguno de nosotros es fácil. Pero si estamos aquí es porque lo seguimos intentando. Lo intentamos, nos equivocamos, lo intentamos nuevamente. Porque Dios nos llamó gente perfecta. No. Dios llamó gente perseverante. Y el que perseverare hasta el fin, este va a ser salvo. ¿Te caíste? Levántate. ¿Te tropezaste? Levántate y volvamos a comenzar de nuevo. 70 veces 7. 70 veces 7. Simplemente 70 veces 7. Eso es la voz de Dios, una voz intencional. Cuando Dios llama, Dios continúa llamando. ¿Sabe hasta cuándo Dios te va a llamar? ¿Sabe hasta cuándo Dios te va a llamar? Hasta que respondas. ¿Sí? Hasta que respondas. Hasta ahí Dios te va a llamar. Por eso muchos que hoy día llegaron, esta no fue la primera invitación a una iglesia cristiana. Fueron todas estas, estoy 100% seguro. Algunos hoy día son profesionales, pero aún así hubo un compañero de universidad que lo invitaban a la iglesia. Muchos llegaron de otro país y a lo mejor hoy día están aquí, a lo mejor nunca fueron a una iglesia en su país, pero ya estoy seguro que en su país muchas veces lo invitaron a la iglesia. Porque Dios te va a seguir llamando hasta que tú respondas. Samuel, Samuel. Hernán. Fabián. Matías. David, Felipe, Ignacio. Dios va a seguir insistiendo porque Dios tiene un plan perfecto para con tu vida. Es un plan superior. Dios no llamó a Samuel una vez, sino que 4 veces, hermano. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? 1, 2, 3. Y Dios te sigue hablando. Dios te sigue llamando. Pero ¿sabe por qué no obedecemos? Porque hay una vocecita. Yo siempre cuando cuento alguna historia y le pongo color en la casa, yo le digo, no, y mi esposa me dice, oye, ¿por qué hiciste esa locura? No, es que yo estaba ahí y había una voz que me decía, no lo hagas. Y había otra que me decía, hácelo. No. Sí. ¿Usted tiene esas voces muchas veces o no? ¿Usted ha sentido eso? ¿O la locura me pasa a mí nomás? Muchas veces hemos tomado decisiones y muchas veces hemos escuchado eso. No lo hagas. Sí. ¿Qué voz estás escuchando hoy en día? ¿La voz de un mal consejero? Porque ¿sabe? Las palabras cuando vienen del Señor traen paz. ¿Sí? Usted va a definir la palabra de Dios así. Cuando usted tiene una palabra de Dios, trae paz al corazón, no tranquilidad. Porque hay una diferencia entre la paz y la tranquilidad. Hay una diferencia entre la alegría y el gozo. La alegría es momentánea. Usted va por la calle y se encontró 1 millón de pesos. ¿Cómo se siente? ¿Así? 1 millón. Esto me lo hago en un día. 2 vueltas en Indra y me lo hago. ¿Usted se siente feliz? Pero más allá de alguien dice, el millón que se me cayó a mí. Ya toma. Se acabó. Se compró un auto, el que usted quería, y a la semana se le echó a perder. El gozo del Señor es eterno, hermano. Y es más, el gozo que es del Señor, ¿sabe lo que es? Es la fortaleza de su vida. Y si hoy día usted se está sintiendo débil, wow, creo que está faltando algo, que es el gozo del Señor. Cuando Dios llama,
espera que respondamos en obediencia y en sumisión. La respuesta de Samuel no fue: ¿qué querí? Ya pues hijo, te he llamado varias veces, como la mamá cuando decía a uno: hijo, ven. ¿Qué querí? ¿A qué me voy a tratar así? Yo soy tu mamá. No. ¿Sabe que cuando Elí entiende que era la voz de Dios? Porque, mire, Samuel en realidad no tenía ninguna descendencia sacerdotal. Por lo tanto, él no tenía ninguna probabilidad religiosa de poder ser un sacerdote. No tenía ninguna, Felipe. Algunos creen que el pastor es pastor porque su papá es pastor y su suegro es pastor. Hay movía acá. Acá hay pituto. Muy bien, mi hermana. ¿Sí? Y muchos podemos pensar así, ¿cierto? Bueno, Samuel no tenía ninguna probabilidad, él no tenía ninguna descendencia sacerdotal. Por lo tanto, Dios cambia la historia. Y si hoy estás aquí en esta iglesia, es porque Dios quiere cambiar la historia de tu familia. ¿No te das cuenta que muchos de ustedes son los únicos cristianos en una familia? ¿No se dan cuenta que lo único que son a lo mejor un líder, un pastor, un misionero de su familia eres tú? Porque Dios quiere cambiar la historia. Dios quiere cambiar la historia. Él quiere entregar una nueva palabra, una palabra fresca para esta sociedad. Por eso Dios te llamó, Felipe. Por eso siempre fuiste distinto a los demás. Sí. Por eso muchos de nosotros somos distintos a los demás. ¿De qué planeta soy? Soy tan diferente. ¿Por qué pensáis así? ¿Qué te pasa? Si toda tu familia va para allá, ¿por qué tú quieres ir para allá? Porque fue Dios quien te llamó, Dios te escogió. Dios desea hombres y mujeres que puedan responder a un llamado, no a medias, no en conveniencia, sino que respondamos a un llamado de obediencia y sumisión. Samuel responde: heme aquí, Señor, que tu siervo oye. ¿Y por qué traté de conjugar un poquito con mi historia? Porque yo cuando tenía 17, una de las palabras que más impactó mi corazón, y yo se la dije al Señor en un altar, le dije: Señor, heme aquí, Señor. Nada más. Heme aquí, Señor. Nunca pensé que me iba a casar con la esposa que tengo. Nunca pensé que iba a tener los hijos que tengo. Nunca pensé que iba a ser pastor. No lo pensé, hermano. Nos vamos a ir en la volada con ese olor, hermano. Yo pensé que estaban llorando, hermano. Pero no. Pero esta es para la prueba para muchos. Sí. Sí, estamos siendo probados desde ya. Escuchar la voz que decir: hácelo después del culto. No. ¿Sí? Yo sé que muchos luchan. Suena chistoso lo que hacemos, pero es una gran verdad. Hay gente que está luchando hoy día con la droga. Hay gente que está luchando contra el alcohol. Hay gente que está luchando con un sinfín de situaciones diariamente. Si hoy estás aquí es porque tú tienes necesidad del Señor. Y para eso tú necesitas escuchar la voz de Dios y decirle: heme aquí, Señor.
Samuel no tenía todas las condiciones. No tenía ni el ángel sacerdotal para empezar. O sea, no tenía nada. Pero tuvo algo que se llama disposición y fe. ¿Cuántos hoy, en este día, quieren decirle: Señor, heme aquí, Señor? Dejé de lado mi ministerio por mi orgullo, dejé de lado mi ministerio porque escuché voces que se veían muy razonables, que tenían bastante lógica. Sí, bastante lógica. 2 más 2 es 4. ¿Viste? Hay lógica. Pero para Dios 2 más 2 es 1000, 10.000, 5.000. Esa es la gran diferencia. No llegaste a una iglesia perfecta. No. Llegaste a una iglesia donde hay personas que necesitamos todos los días escuchar la voz de Dios. Porque si fuera por mí, de verdad, siendo sincero, porque a mí me encanta la sinceridad con la gente, por mi forma de ser, a lo mejor yo no estaría aquí ya. No, y acá me aburrieron, ya quiero estar siendo pastor, mejor me voy a trabajar. Mejor. Sí, ¿cierto, hermano? ¿Qué tengo que estar aguantando? Y cada vez que vienen esas voces, viene la voz de Dios a mi vida. Lo que por gracia recibiste, por gracia tú tienes que dar, Richita. Misericordia, amor, perdón, bondad, restauración, identidad. Estoy en deuda. Estoy pagando mi deuda, hermano. ¿Y sabes hasta cuándo? Hasta que me muera, hermano. Hasta que me muera yo voy a servir al Señor. Sí. ¿Cuántos soy? Quieren decirle: Señor, heme aquí, Señor. Ya le hemos dado tanta vuelta a este asunto. Ya me di cuenta que cada cierto tiempo tengo recaídas. Hay personas que tienen una vida cristiana fabulosa, son hombres y mujeres de Dios sorprendentes, pero viven crisis, experimentan crisis y se caen y tienen que volver a retomar, y a veces pasan 1 año, 2 años, vuelven a caer. Pero hoy estoy seguro que esa lámpara se va a encender. No va a haber agua, no va a haber nada que podrá apagar ese fuego en tu interior. Esa pasión por las almas, esa pasión por el evangelismo, esa pasión por los perdidos, esa pasión por escuchar la voz de Dios, esa pasión que otros puedan escuchar al Señor. Nosotros no queremos más gente evangélica, hermano. Nosotros necesitamos gente y mujeres que puedan escuchar la voz de Dios. La sociedad no quiere más religión, la sociedad requiere más vida, vida de Cristo. Eso es lo que se necesita hoy. Ya hay muchas religiones. Muchos de aquí han pasado por distintas religiones, pero llegaron a la más bacán. No, simplemente a un lugar donde tú puedas tener un encuentro con el Señor. Un lugar donde no podamos apuntarte con el dedo, sino que ayudarte. Porque usted corrige a sus hijos cuando le ama, ¿o no? ¿O usted corrige porque les odia? Porque le ama. ¿Y duele o no duele? Duele, hermano. De verdad que duele. Yo corregí a mis hijos y me voy a la pieza y me pongo a llorar. Sí, porque soy llorón, ahora estoy más viejo, más llorón. Me imagino Dios cuando cada vez que nos corrige, ¿cómo se sentirá Él? Pero tiene que hacerlo porque somos porfiados. Lo que tenemos que hacer no hacemos, y lo que no tenemos que hacer, eso hacemos. ¡Ay, qué porfiado! Pero aún así, Dios te está llamando. Moisés, Moisés, Moisés. Esteban, Esteban, Esteban. Dios te está llamando, hijo.